En el episodio de hoy hablamos de la influencia andaluza en el origen del español de América. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Hemos hecho un repaso de las teorías previas que se habían formulado sobre el origen del español americano, es decir, qué elementos forman parte del primer momento del primer español que se lleva a América y por lo tanto le dan una impronta, una forma especial al español americano. Hemos hablado en el episodio anterior de la teoría indigenista y de la teoría poligenética, una teoría que defiende que hay muchos componentes, muchos factores que interfieren o que hacen que ese primer español americano sea como es y que no se puede aducir o no se puede achacar la forma actual que tiene el español de América solo al componente indígena o solo a un determinado componente geográfico del español, sino que son muchos factores y sobre todo el español del siglo XVI de individuos procedentes de muchas zonas de España mezclados con el componente indígena. Hoy vamos a hablar de la tercera teoría, la teoría andalucista, y te explico cómo se va a ir creando y cómo se va a ir fundamentando. Pero antes te recuerdo que tienes un PDF con los esquemas fundamentales para que te sirvan, para que te guíen entre tantas teorías. Puedes encontrarlo poniendo en tu navegador evabravogarcia.com/13. escrito con número, evabravogarcia.com/13. Puedes descargártelo y te ayudará a seguir el episodio o te servirá para tenerlo como resumen de estos dos episodios. La teoría andalucista sobre el origen del español americano es la tercera que va a entrar en escena, por así decir. Las opiniones anteriores, la teoría indigenista y la teoría poligenética, van a ir generando una serie de debates de autores que las complementan o que no están de acuerdo, pero la tercera opinión, la teoría andalucista, tuvo una primera formulación también a partir de los trabajos de un autor alemán, Max Leopold Wagner. A Wagner le preocupaba también esa posible fragmentación del español en América. De hecho, su obra se llama El español de América y el latín vulgar, haciendo una comparación con lo que le había ocurrido al latín, como os decía antes, ¿no? Lo que observa Wagner es que hay similitudes entre las tierras altas de América y la variante peninsular y las tierras bajas de América y la variante lingüística andaluza. Entonces él formuló una teoría que se llama la teoría climatológica y que en síntesis venía a sugerir que los pobladores españoles tendían a asentarse en territorios de clima parecido al de su región de origen. Así se justificaría la abundante aparición de rasgos andaluces, por ejemplo, en la franja costera americana, en las islas, en el Caribe, que tienen un clima más parecido al del origen andaluz, ¿no? Frente a la menor incidencia de andaluces en zonas del interior. Esta primera teoría basada en el clima sufrió posteriores matizaciones y detractores bastante contundentes, ¿no? Pero es justo mencionarla porque fue el primer autor que hizo una vinculación con una influencia andaluza.
Uno de los primeros autores que matizó, que precisó la teoría de Wagner fue Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal es el constructor, el padre de la historia de la lengua española, ¿no? Realmente la persona que construyó la base de todo lo que van a ser los estudios posteriores sobre historia lingüística del español. Menéndez Pidal señaló la conveniencia de hablar de tierras marítimas en América, tierras marítimas o de flota, y de tierras del interior. Las marítimas son aquellas que estaban en contacto habitual con los barcos que llegaban de América. Estas flotas estaban pensadas, organizadas y equipadas en Andalucía, sobre todo durante el siglo XVI, y salían del puerto de Sevilla cargadas de mercancías y de futuros pobladores. En los primeros años del descubrimiento, los pasajeros eran andaluces o españoles de otra procedencia, pero que tenían que pasar un tiempo considerable en Sevilla mientras se preparaba su pasaje. Las tierras del interior, por el contrario, las tierras del interior americana, estaban más próximas a las cortes virreinales, a las que llegaban los individuos que iban a desempeñar cargos en la administración indiana, y lingüísticamente estos individuos pertenecían a los usos cortesanos de la norma castellana norteña. Lo que establece Menéndez Pidal con esta diferencia, tierras de la flota o marítima, tierras del interior, es una distinción en cuanto al tipo de poblador que va a ella. Las tierras marítimas y en contacto con la flota están en contacto con los cambios lingüísticos que se están produciendo en Andalucía. Por decirlo de alguna manera, con el andaluz del siglo XVI, del XVII, del XVIII y del XIX, hasta que se pierde Cuba. Mientras que las tierras del interior es donde se va a construir sobre todo la maquinaria administrativa de los virreinatos. Y la clase culta y la clase socialmente alta en los virreinatos normalmente eran individuos que procedían de la zona castellano-norteña, de la corona de Castilla, pero de Castilla la Alta, no tantos andaluces. Eso explica una diferencia lingüística que es verdad que se da hoy en América, por supuesto a grandes rasgos. Las tierras costeras y las tierras del Caribe son próximamente lingüísticas al andaluz, es decir, hay rasgos lingüísticos comunes con andaluz y por supuesto con Canarias, con el canario, y las tierras del interior son de consonantes tensas, igual que el castellano norteño. No es que sea una división exacta, pero a rasgos generales la verdad es que funciona. Sin embargo, el apoyo definitivo de la teoría andalucista lo va a proporcionar un estudio de un norteamericano, Peter Boy Bowman, entre los años 1964 y 1968. Lo que hace Boy Bowman es microfilmar del archivo de Indias el catálogo de pasajeros. En el archivo de Indias de Sevilla se conserva el catálogo de pasajeros a Indias, es decir, el índice de personas que año a año, día a día, iban a América. Tenían que solicitar permiso, entonces todas las autorizaciones y los embarques están registrados. Bueno, hay una parte de la documentación perdida, pero hay muchísimo material. Boy Bowman, utilizando uno de los primeros, ordenadores, de estos ordenadores grandísimos de los años, fíjense, 64-68, que ocupaban una habitación entera, pues empezó a grabar pacientemente con su equipo cuáles eran los datos de estos pobladores, ¿no? Nombres, familias, procedencia, etcétera, y así se puede ver el origen de los primeros pobladores en América. El estudio de estas listas de pasajeros a India le proporcionó datos concretos, ¿no? Y esos datos demuestran que la presencia andaluza en el primer siglo del descubrimiento de América se mantuvo en torno al 40% y en algunos momentos son muy elocuentes sobre la aportación andaluza. Por ejemplo,
el 81% de todos los nuevos pobladores de México llegados entre 1560 y 1570 proceden de la parte sur de la península, Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Entre 7.218 pobladores identificados, 3.174, o sea, el 44% eran andaluces. Y de estos andaluces, 2.209, o sea, el 70%, procedían de la provincia y en la mayor parte de la misma ciudad de Sevilla. Son datos de Boy Bowman del año 1972. Indudablemente la presencia de andaluces no es igual en todos los territorios americanos, ni fue constante a lo largo de la historia, ni fue igual de intensa en todos los territorios americanos. Lo que sí es cierto es que todos los territorios recibieron en mayor o menor medida individuos de procedencia andaluza. El Caribe fue desde 1492 hasta el siglo XVIII el punto de llegada y de partida del inmigrante que, llegado desde Sevilla, iniciaba su aventura americana, el lugar en el que los marineros andaluces vivían durante unos meses esperando que se organizara la flota de regreso. El área caribeña, por tanto, recibió las características andaluzas de los primeros momentos del descubrimiento y de todos los siglos siguientes. Y desde el área caribe, estos rasgos se difunden hacia el interior del continente a través de las expediciones que se organizan desde el Caribe. Un último y definitivo apoyo a favor de la teoría andalucista es el del estudio de los documentos históricos. Esto lo voy a explicar brevemente porque esto nos da para otro episodio, ¿no? Y lo podremos analizar con detalle más adelante. Pero los defensores de la teoría poligenética, Enrique Zureña y Amado Alonso, cuando miraban documentos americanos, encontraban rasgos propios como el seseo desde fecha muy temprana. Desde los primeros momentos documentos escritos en México se encontraba el seseo. Mientras que en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XX, se pensaba que el seseo era en España un rasgo bastante reciente, del siglo XVIII o XIX. Por lo tanto, decía con buena razón Enrique Zureña, si lo encontramos en textos mexicanos de 1520 y poco y es un rasgo del 18 en España, ¿cómo va a haber llegado de España, no? Lo que ocurre es que hoy sabemos que esto no es así, es decir, el seseo es un rasgo de finales de la Edad Media en ciertos territorios de la península. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando se estaba haciendo el cotejo, el contraste de documentación, se estaba contrastando documentación en cierto sentido desigual. Se estaba contrastando una documentación cotidiana, cartas, informes, memorias, etcétera, escritos en América, con lo que se sabía del español peninsular a través de textos literarios, a través del análisis de textos literarios. Efectivamente, un fenómeno popular como el seseo no va a aparecer en documentos literarios pronto, aparece tardíamente, pero si miramos documentación similar a la americana, cartas, notas particulares, etc., encontramos el seseo en documentos del Archivo Histórico Provincial de Andalucía desde finales del siglo XV e incluso antes. Es decir, no es un fenómeno general, pero sí es un fenómeno que sabemos que está surgiendo y hoy sabemos el origen del seseo de una manera más precisa. ¿Y qué es lo que pensamos hoy? Se preguntarán ustedes. Pues desde los años 70 hasta la actualidad se ha hecho muchísimo estudio de documentación guardada tanto en archivos españoles como americanos. Conocemos mejor la lengua y tenemos además constancia de que autores de procedencia castellana, como el propio cronista Bernal Díaz del Castillo, se contagian de rasgos
americanos después de estar mucho tiempo en América. Eso es prueba de que los rasgos se llevan a América en época muy temprana y se generalizan en algunos ámbitos geográficos también desde fecha muy temprana. Eso explica que un hombre de tierra de campos como Bernal Díaz del Castillo, que vivió muchísimo para su época, vivió probablemente hasta los 82 años, pues le diera tiempo a cambiar su forma de hablar y a adaptarse a los usos americanos. Es también una muestra del empuje y de la vitalidad con la que nació esta nueva variedad del español, el español de América. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en un episodio un poquito largo, pero en el que hemos dado un vistazo, aunque sea rápido, a vuelo de pájaro, sobre las distintas teorías que hoy se manejan respecto a las características que definen hoy el español que se habla en América. No lo sabemos todo, es mucho lo que queda por estudiar y por investigar, y hay zonas de América sobre las que realmente tenemos poca documentación estudiada. Hay a lo mejor, seguro, una riquísima documentación en algunos países, tanto en archivos históricos como en archivos parroquiales, etcétera, pero simplemente pues no hay tantos investigadores que se dediquen a ello. Es una excelente oportunidad para que te animes y nos ayudes a completar este mapa lingüístico del español de América. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en este episodio un poquito largo y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Déjame tus comentarios y sugerencias y cualquier duda que tengas sobre este u otro tema del español de América. Puedes contactar conmigo a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, Español América, o a través de la página web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.